La maldición de Blackwood Hollow. Blackwood Hollow era un pequeño y remoto pueblo situado en las colinas de un extenso bosque de cedros. A simple vista, el lugar parecía idílico, rodeado de naturaleza y con una atmósfera tranquila. Pero, debajo de su apariencia apacible, se ocultaba un oscuro secreto, una maldición ancestral que había atormentado a los habitantes durante siglos. El origen de la maldición de Blackwood Hollow se remontaba a la época colonial, cuando un grupo de puritanos había establecido el asentamiento. Entre ellos, una mujer llamada Eliza Craven fue acusada de brujería tras la muerte repentina de varios niños en el pueblo. Se decía que Eliza tenía conocimientos sobre hierbas y que solía vagar por el bosque sola, murmurando palabras extrañas mientras recogía plantas. Los aldeanos creían que había hecho un pacto con alguna fuerza oscura, y en una noche sin luna, decidieron poner fin a su supuesta brujería. Eliza fue llevada a las profundidades del bosque y, bajo el roble más grande y antiguo, fue ejecutada. Mientras la ataban, la mujer lanzó una maldición sobre el pueblo. «Seréis mis sombras eternas», gritó antes de morir. «Dejaréis este mundo, pero jamás hallarán la paz en sus almas. Yo regresaré por cada uno de ustedes y sus descendientes». Poco después de su muerte, las desgracias comenzaron a caer sobre el pueblo. Los años de desapariciones y muertes. Décadas después de la ejecución de Eliza, comenzaron a ocurrir eventos que parecían ser un reflejo de su maldición. Personas desaparecían en el bosque sin dejar rastro, y las enfermedades atacaban a las familias de manera inexplicable. Algunos niños caían en estados de trance y decían que veían a una dama de sombras que les llamaba desde el bosque. La aldea perdió su prosperidad y se volvió un lugar lúgubre, conocido por su aislamiento y por la mirada temerosa de sus habitantes. A lo largo de los años, los aldeanos intentaron romper la maldición mediante rituales religiosos, purificaciones y hasta con la ayuda de brujos y hechiceros que pasaban por la región. Pero nada parecía funcionar. Aquellos que osaban aventurarse al bosque durante la noche regresaban, si es que regresaban, en un estado de confusión total, como si hubieran perdido parte de sí mismos en las sombras. Al menos una persona desaparecía al año, y el bosque parecía engullir a los aldeanos de uno en uno. El encuentro de Marianne Foster con el bosque. Una de las historias más inquietantes de Blackwood Hollow le sucedió a una joven llamada Marianne Foster. Marianne era una mujer racional que se había mudado al pueblo con su esposo en los años 60, ajena a las leyendas oscuras que rodeaban el lugar. A diferencia de los demás aldeanos, Marianne no creía en las supersticiones y solía reírse de las historias sobre brujas y maldiciones. Pero todo cambió una noche, cuando decidió entrar al bosque en busca de su esposo, quien había salido horas antes para cazar y aún no regresaba. La niebla cubría el suelo mientras Marianne avanzaba por el sendero, llamando a su esposo. Pero, conforme se adentraba en el bosque, una inquietante sensación de ser observada comenzó a envolverla. Marianne escuchó susurros entre los árboles, voces que la llamaban suavemente por su nombre. Lo más extraño era que las voces parecían familiares, como si fueran las de personas queridas, pero que hacía tiempo habían fallecido. Aterrada, quiso regresar, pero al girar en dirección al pueblo vio algo que jamás olvidaría, una figura femenina de cabellos enmarañados y ojos oscuros que la observaba desde detrás de un árbol, con una expresión de odio en su rostro. La figura extendió un brazo hacia ella y, en ese momento, Marianne sintió un dolor frío y profundo en su pecho, como si algo le estuviera arrancando el alma. Casi sin fuerzas, consiguió retroceder y huir del bosque. Al regresar al pueblo, su aspecto era el de alguien que había envejecido años en unas pocas horas. Su esposo fue encontrado muerto al día siguiente, y aunque las autoridades locales intentaron atribuir la muerte a un ataque de animales, la mirada de terror congelada en el rostro del hombre indicaba que había visto algo mucho peor antes de morir. Marianne nunca volvió a entrar al bosque y, aunque sobrevivió, jamás volvió a ser la misma.
Los ritos de la medianoche y los muertos en vida. Con el paso de los años, los aldeanos se convencieron de que no había escapatoria. Se rumoreaba que aquellos que desaparecían en el bosque realmente no morían, sino que se convertían en sombras al servicio de Eliza Craven. Decían que en noches de luna llena se podían ver figuras etéreas deambulando entre los árboles, como espectros que aún tenían un rastro de humanidad pero que estaban atrapados en un limbo eterno. Un grupo de aldeanos intentó poner fin a la maldición realizando un rito de medianoche en el bosque. Los hombres llevaban símbolos religiosos y velas, decididos a liberar a los espíritus atrapados. Sin embargo, cuando intentaron iniciar el ritual, la noche se volvió inquietantemente silenciosa. Las velas se apagaron y el bosque pareció cobrar vida, los árboles crujieron y una niebla negra envolvió el grupo. Solo uno de ellos, un hombre llamado George Phelps, logró salir del bosque, pero lo que contó fue desconcertante. Según George, habían sido rodeados por figuras sin rostro que parecían estar formadas de sombras. Estas figuras comenzaron a tocar a cada uno de los hombres del grupo, robándoles la vitalidad y dejándolos en el suelo, sin vida pero con los ojos abiertos, como si aún estuvieran atrapados en el horror de lo que habían visto. George dijo que, antes de perder el conocimiento, escuchó la voz de Eliza Craven susurrándole: «Nadie escapará de mis sombras. Volveré por todos». George abandonó Blackwood Hollow poco después, temeroso de que su propia vida estuviera ahora en peligro. Fue uno de los últimos en dejar el pueblo, y quienes se quedaron vivieron en un silencio constante, aterrados de que cada noche podría ser la última. El abandono del pueblo y la presencia eterna. Blackwood Hollow finalmente fue abandonado en la década de los 80. Los últimos habitantes huyeron, convencidos de que la maldición de Eliza Craven jamás les permitiría vivir en paz. Desde entonces, el bosque ha retomado el control sobre las ruinas del pueblo, y los pocos exploradores que han intentado visitar el lugar aseguran que hay una atmósfera pesada e inquietante que envuelve cada rincón. Algunos visitantes afirman haber visto sombras que se mueven entre las ruinas, y otros dicen que se pueden oír susurros en la brisa, palabras de lamento que parecen venir de almas atrapadas en el bosque. Se cuenta que en los restos de la iglesia del pueblo, alguien pintó la frase «Las sombras nos han reclamado» antes de marcharse, una advertencia para quienes se atrevan a investigar. Se cree que Eliza Craven aún acecha el lugar, satisfecha con el sufrimiento que ha sembrado en el pueblo. Y aunque Blackwood Hollow está desierto, dicen que las almas de los aldeanos no han abandonado el lugar y que siguen vagando entre las ruinas, perdidos en el tiempo y atados eternamente a la maldición de la bruja. Esta historia de una maldición implacable y de almas perdidas nos recuerda que, en ocasiones, algunas fuerzas oscuras permanecen vivas en los lugares donde la tragedia ha dejado su huella, esperando reclamar más vidas.